Madrastra odiaba a la niña especial del millonario hasta que la empleada intervino. El sol de febrero se filtraba a través de los grandes ventanales de la mansión ubicada en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Carmen Ruiz ajustó los últimos detalles del desayuno en la elegante mesa del comedor, sus manos trabajando con la precisión que solo dan 25 años de servicio en la misma casa. A sus 52 años, había visto crecer a esa familia, había llorado junto a ellos en los momentos difíciles y había celebrado cada pequeña victoria. «Sofía, mi amor, ya está listo tu desayuno», gritó hacia las escaleras, su voz cargada del cariño maternal que había desarrollado por la niña de 8 años que consideraba su propia hija. Los pasos pequeños e irregulares de Sofía resonaron en el mármol de las escaleras. La pequeña bajó lentamente, sujetándose del barandal con una mano, mientras con la otra abrazaba a su muñeca favorita, una Barbie morena de cabello rizado que Carmen le había regalado el año anterior. «Buenos días, Carmencita», dijo Sofía con su característica sonrisa radiante, esa que iluminaba cualquier habitación donde entrara. Sus ojos almendrados brillaban con la alegría pura que solo los niños pueden poseer. «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» Carmen se acercó para ayudarla a sentarse en su silla especial, la que Roberto había mandado hacer especialmente para ella. «Sí, soñé que volaba como mariposa», respondió Sofía, moviendo sus bracitos como si fueran alas. «¿Dónde está papá?» Carmen sintió un nudo en el estómago. Era la pregunta que más temía cada mañana desde hacía 3 meses, desde que Roberto se había casado con Valeria. «Tu papá tuvo que salir muy temprano a una junta importante, mi amor, pero te dejó esto». Carmen sacó una nota del bolsillo de su delantal. Era su propia letra, pero Sofía no sabía leer lo suficiente para notarlo. «Deis que te porta bien y que te ama mucho». La sonrisa de Sofía se desvaneció ligeramente. En los últimos meses había visto menos a su papá. Antes, él siempre desayunaba con ella, la llevaba al colegio especial donde estudiaba, y por las tardes jugaban en el jardín o veían sus caricaturas favoritas. «¿Y la señora Valeria?», preguntó Sofía, su voz bajando hasta convertirse casi en un susurro. Carmen apretó los labios. Valeria García Montenegro había entrado en sus vidas como una tormenta disfrazada de brisa suave. A los 35 años era una mujer impresionantemente bella, con un título en administración de empresas y una labia que había conquistado a Roberto en menos de 6 meses. Pero Carmen, con su instinto maternal afinado por décadas de cuidar niños, había visto algo en los ojos de Valeria desde el primer día. Una frialdad calculadora que se intensificaba cada vez que miraba a Sofía. «La señora Valeria está descansando», respondió Carmen, sirviendo los hot cakes favoritos de Sofía con extra miel de abeja. «Come tranquila, mi amor». Como si hubieran invocado su presencia, el taconeo de los zapatos de Valeria resonó en el pasillo. Carmen instintivamente se tensó y notó cómo Sofía también se encogía ligeramente en su silla. Valeria apareció en el umbral del comedor, luciendo un elegante conjunto de 2 piezas color crema, su cabello rubio perfectamente peinado y su maquillaje impecable, a pesar de ser apenas las 8 de la mañana. Era el tipo de mujer que jamás permitía que la vieran sin estar perfecta. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. Su mirada se posó brevemente en Sofía antes de dirigirse a Carmen. «Carmen, necesito hablar contigo en la cocina». Carmen intercambió una mirada con Sofía. «Termina tu desayuno, princesa. Ya regreso». En la cocina, Valeria cerró la puerta y se cruzó de brazos. La transformación fue inmediata. La máscara de cortesía desapareció, revelando una expresión dura y calculadora. «Carmen, necesito que entendamos algunas cosas.
Esta casa ha cambiado y es momento de que todos nos adaptemos a las nuevas reglas. Carmen mantuvo la cabeza en alto, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de reglas, señora? Para empezar, Sofía necesita aprender independencia. Ya no puede estar dependiendo de ti para todo. Tiene 8 años, no es un bebé. Sofía tiene necesidades especiales, señora Valeria. El síndrome de Down. No me vengas con excusas médicas. Valeria la interrumpió bruscamente. He leído sobre el tema. Estos niños pueden ser mucho más independientes de lo que la gente cree. Lo que pasa es que ustedes la sobreprotegen. Carmen sintió la sangre hervirle en las venas, pero se contuvo. Necesitaba este trabajo, no solo por ella, sino por su madre de 70 años que dependía de su sueldo para sus medicamentos. Pero más importante aún, necesitaba estar ahí para proteger a Sofía. ¿Qué sugiere que haga diferente?, preguntó, manteniendo un tono neutral. Quiero que dejes de consentirla tanto, nada de estar corriendo cada vez que llame, nada de hacerle todo. Y definitivamente nada de esas comidas especiales. Come lo que se cocine para todos o no come. Pero señora, Sofía tiene algunas dificultades para masticar ciertos alimentos, por eso... Carmen. Valeria se acercó, su voz bajando a un tono amenazador. ¿Estás cuestionando mis decisiones? Porque si es así, tal vez sea momento de buscar personal que esté más alineado con la nueva dinámica de esta casa. El mensaje era claro como el agua. Carmen tragó saliva y asintió lentamente. Entiendo, señora. Perfecto. Y otra cosa. Roberto está muy estresado con el trabajo. No necesita llegar a casa y encontrarse con situaciones innecesarias. ¿Me explico? Carmen frunció el ceño. No estoy segura de entender. Las rabietas de Sofía, sus demandas de atención constante, esos ruidos que hace cuando se emociona. Roberto necesita paz en su hogar, no recordatorios constantes de... Bueno, ya sabes. El corazón de Carmen se partió en 1000 pedazos. Valeria estaba hablando de Sofía como si fuera un problema que resolver, no una niña que amar. Sofía es una niña muy buena, señora. Rara vez tiene berrinches y... Carmen, Valeria la cortó nuevamente. No estoy pidiendo tu opinión, estoy dándote instrucciones. ¿Está claro? Antes de que Carmen pudiera responder, la voz de Sofía llegó desde el comedor. Carmencita, ya terminé mi desayuno. ¿Puedo ir al jardín? Valeria suspiró dramáticamente. ¿Ves a lo que me refiero? Dependencia total. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero Valeria la detuvo tomándola del brazo. Yo me haré cargo. Es hora de que Sofía aprenda quién manda en esta casa ahora. Carmen observó con creciente ansiedad mientras Valeria salía de la cocina. La siguió a una distancia prudente, manteniéndose en el pasillo donde podía escuchar, pero no ser vista. Sofía. La voz de Valeria había recuperado su tono dulce y controlado. ¿Terminaste todo tu desayuno? Sí, señora Valeria. Estaba muy rico. Me da mucho gusto. Ahora hay algo que necesito explicarte. Eres una niña grande, ¿verdad? Sofía asintió entusiasmada, sus coletas balanceándose. Las niñas grandes no necesitan que alguien más las esté cuidando todo el tiempo. ¿Entiendes? La confusión se dibujó en el rostro de Sofía. ¿Ya no va a cuidarme, Carmencita? Carmen seguirá trabajando aquí, pero tú necesitas aprender a hacer cosas sola, como ir al jardín sin pedirle permiso a nadie, como servirse agua sola, como limpiar cuando ensucie algo. Pero yo sí puedo hacer cosas sola, protestó Sofía suavemente. Carmencita dice que soy muy inteligente. Valeria sonrió, pero Carmen pudo ver la frialdad detrás de esa sonrisa. Por supuesto que eres inteligente, Sofía. Pero algunas veces Carmen te ayuda demasiado, y eso no te deja aprender. ¿No te parece? Sofía consideró esto por un momento, su rostro mostrando la concentración que ponía cuando trataba de entender algo complejo. ¿Papá sabe de esto? La pregunta tomó a Valeria por sorpresa, y Carmen
Vio un destello de irritación cruzar por su rostro antes de que recuperara la compostura. Tu papá y yo hablamos de todo, Sofía. Él también cree que ya eres lo suficientemente grande para ser más independiente. Era mentira. Carmen lo sabía porque había visto cómo Roberto interactuaba con su hija. Él entendía perfectamente las necesidades especiales de Sofía y jamás esperaría que ella navegara el mundo sin apoyo. ¿Puedo hablar con papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña y vulnerable. Tu papá está muy ocupado en el trabajo. No podemos molestarlo con cada pequeña cosa, ¿verdad? Los papás trabajan muy duro para darnos cosas bonitas y necesitan que seamos niñas buenas y obedientes. Carmen vio cómo los hombros de Sofía se hundían ligeramente. La estaban aislando de su único padre, creando una barrera invisible pero real entre ellos. Ahora, continuó Valeria, quiero que vayas a tu cuarto y ordenes todos tus juguetes. Cuando termines puedes bajar, pero sin molestar a Carmen. Ella tiene mucho trabajo que hacer. Sofía asintió lentamente y se dirigió hacia las escaleras. Carmen tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no correr hacia ella y abrazarla. Valeria esperó hasta escuchar los pasos de Sofía en el piso superior antes de voltear hacia donde sabía que Carmen estaba escuchando. Espero que hayas entendido todo, Carmen. Esta es solo la primera lección. El resto de la mañana pasó en una tensión extraña. Carmen realizó sus tareas habituales, pero constantemente miraba hacia las escaleras, preocupándose por Sofía. La niña había bajado una vez para pedirle agua, pero se había ido inmediatamente al ver la mirada desaprobatoria de Valeria. Alrededor del mediodía, mientras Carmen preparaba la comida, escuchó un ruido extraño proveniente del jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Sofía sentada bajo su árbol favorito, un enorme jacarandá que Roberto había plantado cuando ella nació. La niña tenía la cabeza entre las manos y sus pequeños hombros se sacudían. Sin pensarlo dos veces, Carmen salió al jardín. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras?» Sofía levantó la vista, sus mejillas surcadas por lágrimas. «¿Ya no me quieres, Carmencita?» El corazón de Carmen se hizo pedazos. Se arrodilló junto a Sofía y la tomó en sus brazos. «Por supuesto que te quiero, princesa. Te quiero más que a nada en el mundo. ¿Por qué preguntas eso? Porque ya no puedo hablar contigo. Y papá ya no desayuna conmigo. Y la señora Valeria dice que tengo que hacer todo sola porque soy grande, pero a veces no entiendo cómo». Carmen cerró los ojos, sintiendo una rabia que no había experimentado en años. Valeria estaba manipulando a una niña inocente, haciéndola sentir no deseada en su propia casa. «Sofía, mírame», dijo suavemente, tomando el rostro de la niña entre sus manos. «Yo siempre te voy a querer, siempre voy a estar aquí para ti. Pero necesito que me prometas algo». «¿Qué?» Si alguna vez alguien te dice cosas que te hagan sentir triste o mal, me lo tienes que contar. ¿De acuerdo?» Sofía asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. «La señora Valeria te ha dicho cosas que te hagan sentir mal». Sofía miró hacia la casa, como si temiera que Valeria pudiera escucharlas. «A veces me dice que hago mucho ruido cuando me río, y que no debo preguntarle tanto a papá sobre su trabajo porque lo canso, y que las niñas especiales tienen que trabajar el doble para ser queridas». Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Valeria no solo estaba siendo cruel, estaba siendo estratégicamente cruel, plantando semillas de inseguridad en la mente de una niña vulnerable. «Sofía, escúchame muy bien. Tú no eres una molestia. Tú eres perfecta exactamente como eres. Tu papá te ama muchísimo, y tu risa es lo más hermoso del mundo, ¿entiendes?» Sofía asintió, pero Carmen pudo ver que las palabras venenosas de Valeria ya habían hecho daño. El sonido de un auto en la entrada las interrumpió. Roberto había llegado. «¡Papá!». Sofía se levantó de un salto y corrió hacia la casa. Carmen la siguió.
pero se detuvo en la puerta del jardín al ver la escena que se desarrollaba en el vestíbulo. Roberto, un hombre de 42 años con cabello entrecano y ojos cansados, se veía genuinamente feliz de ver a su hija. La cargó en sus brazos y la giró, provocando las risitas características de Sofía. «Mi princesa, ¿cómo estuvo tu día?» «Bien, papá. Ordené mi cuarto solita, como niña grande». Roberto frunció ligeramente el ceño. «¿Solita? ¿Carmen no te ayudó?» Antes de que Sofía pudiera responder, Valeria apareció, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada. «Hola, amor», dijo, acercándose para darle un beso a Roberto. «¿Cómo te fue en la junta?» «Bien, pero larga. Me alegra estar en casa». Roberto siguió cargando a Sofía. «¿De qué se trata eso de que ordené su cuarto sola?» Valeria sonrió brillantemente. Le estaba platicando a Sofía que ya es una niña grande y que puede hacer más cosas por sí misma. ¿Verdad que eso es bueno?» Roberto miró a su hija. «Por supuesto, pero tampoco hay prisa. Sofía tiene todo el tiempo del mundo para aprender». Carmen vio el destello de irritación que cruzó por los ojos de Valeria, aunque su sonrisa nunca flaqueó. «Por supuesto, amor, pero creo que subestimamos lo capaz que es. ¿Verdad, Sofía?» Sofía asintió, pero Carmen notó que su entusiasmo inicial había disminuido. «Papá», dijo Sofía suavemente, «¿mañana puedes desayunar conmigo?» Roberto miró a Valeria y luego de vuelta a su hija. «Claro, princesa, voy a cambiar mi horario para poder desayunar contigo». En realidad, Valeria intervino rápidamente. «Mañana tienes esa videoconferencia con los inversionistas japoneses muy temprano. ¿Recuerdas? Me dijiste que era muy importante». El rostro de Roberto se ensombreció. Era cierto, había olvidado esa reunión. «Tienes razón», suspiró. «Pero este fin de semana vamos a hacer algo especial, ¿de acuerdo, Sofía?» La niña asintió, pero Carmen pudo ver la decepción en sus ojos. Esa noche, después de acostar a Sofía, Carmen se quedó limpiando la cocina mientras escuchaba a Roberto y Valeria hablar en la sala. Involuntariamente captó fragmentos de su conversación. «Creo que necesitas considerar opciones especiales para Sofía», estaba diciendo Valeria. «¿Qué tipo de opciones?», respondió Roberto. «Bueno, hay colegios especializados que podrían ayudarla más. Lugares donde esté con niños como ella». Carmen se acercó sigilosamente al pasillo, fingiendo limpiar un florero. «Sofía está bien en el colegio donde está. Ha progresado mucho». «Sí, pero piensa en su futuro, Roberto. Y también piensa en el tuyo. En el nuestro. Sofía va a necesitar cuidados especiales toda su vida. ¿No crees que sería mejor si estuviera en un lugar donde puedan brindarle atención especializada las 24 horas?» Carmen se quedó helada. Valeria estaba sugiriendo que enviaran a Sofía a una institución. «Valeria, Sofía es mi hija. Su lugar está aquí, conmigo». «Por supuesto, amor. No digo que la mandemos lejos, solo digo que consideres lo que es mejor para ella a largo plazo». Hubo un silencio largo. Carmen contuvo la respiración. «Sofía se queda aquí», dijo Roberto finalmente, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Carmen regresó a la cocina con el corazón acelerado. Valeria no estaba simplemente siendo cruel, tenía un plan. Quería sacar a Sofía de la ecuación completamente. Esa noche Carmen se quedó despierta hasta muy tarde, staring at the ceiling. Sabía que se avecinaba una batalla y que Sofía era la que más tenía que perder, pero también sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente comenzaría su propia estrategia. Tenía que proteger a Sofía, pero también tenía que ser inteligente al respecto. Valeria había demostrado que era una adversaria formidable, pero Carmen tenía algo que Valeria nunca tendría: el amor incondicional por esa niña. La guerra silenciosa por el alma de esa familia apenas comenzaba. 3 semanas habían pasado desde la conversación que Carmen escuchó entre Roberto y Valeria. Durante ese tiempo,
La empleada había observado con creciente alarma cómo la nueva dinámica de la casa afectaba a Sofía. La niña, que antes corría por los pasillos cantando canciones de Disney, ahora caminaba con pasos silenciosos, como si temiera molestar. Era viernes por la mañana, y Roberto había salido en otro de sus frecuentes viajes de negocios. Carmen notó que estos viajes se habían vuelto más frecuentes desde que Valeria llegó a la casa, aunque no sabía si era coincidencia o si Valeria los estaba orquestando de alguna manera. «Sofía, ven acá, por favor», gritó Valeria desde la sala, su voz cargada de una impaciencia que ya no se molestaba en disimular cuando Roberto no estaba presente. Carmen, que estaba doblando ropa en el cuarto de lavado, sintió su estómago contraerse. Durante las últimas semanas, había sido testigo de cómo Valeria escalaba gradualmente su crueldad psicológica hacia Sofía, siempre cuidando de hacerlo cuando Roberto no estaba presente. Sofía bajó las escaleras lentamente, cargando su mochila escolar. Era hora de irse al colegio especial donde estudiaba, un lugar que amaba porque allí todos la entendían y la aceptaban tal como era. «¿Por qué tardaste tanto en bajar?», preguntó Valeria, revisando su teléfono sin siquiera mirar a la niña. «Estaba buscando mi libreta de dibujo», respondió Sofía suavemente. «Hoy vamos a dibujar mariposas». Valeria finalmente levantó la vista, y Carmen, que se había acercado discretamente al pasillo, pudo ver la expresión de fastidio en su rostro. «Sofía, necesitamos hablar de algo importante. Siéntate». La niña obedeció, colocando su mochila en el suelo junto a sus pies. Carmen notó cómo sus pequeñas manos se entrelazaron nerviosamente en su regazo. «Tu papá y yo hemos estado hablando sobre tu educación», comenzó Valeria, aunque Carmen sabía que eso era mentira. «Roberto apenas había estado en casa los últimos días. Creemos que tal vez necesites un cambio». «¿Un cambio?». Los ojos de Sofía se llenaron de confusión. «Sí, un lugar donde puedas estar con niños que entiendan mejor tus necesidades especiales». Carmen sintió la sangre hervirle. Valeria estaba usando exactamente las mismas palabras que había usado con Roberto, pero ahora las dirigía directamente a Sofía, plantando la semilla del rechazo en la mente de la niña. «Pero a mí me gusta mi escuela», protestó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Y mis amigos. Y la maestra Lupita dice que dibujo muy bonito». «Lo sé, pero hay lugares especiales donde todos los niños son como tú. ¿No te gustaría estar donde nadie te vea diferente?». La crueldad de esas palabras golpeó a Carmen como un puñetazo. Valeria estaba confirmando los peores miedos de Sofía, que era diferente, que era una carga, que no pertenecía. «Yo no me siento diferente», murmuró Sofía, pero su voz había perdido toda la confianza. «Por supuesto que no, cariño». Valeria usó un tono condescendiente que hizo que Carmen apretara los puños. «Pero a veces los adultos sabemos lo que es mejor, aunque los niños no lo entiendan todavía». En ese momento Carmen tomó una decisión. No podía quedarse callada por más tiempo. «Disculpe, señora Valeria», dijo emergiendo del pasillo, «pero Sofía va a llegar tarde a la escuela si no nos vamos ahora». Valeria la miró con irritación evidente. «Carmen, estoy teniendo una conversación privada con Sofía». «Lo entiendo, pero el transporte escolar llega en 10 minutos». Era mentira. Carmen manejaba un auto viejo que Roberto le había regalado años atrás para que pudiera llevar a Sofía a donde necesitara. Pero en ese momento, cualquier excusa era válida para sacar a la niña de esa situación. «Está bien», dijo Valeria, claramente molesta por la interrupción. «Sofía, vamos a continuar esta conversación cuando regreses de la escuela». Sofía se levantó rápidamente y tomó su mochila. Carmen pudo ver el alivio en sus ojos. «Vamos, princesa», dijo Carmen, tomando la mano de Sofía. Durante el trayecto al colegio, Sofía permaneció inusualmente callada. Normalmente,
Le contaba a Carmen sobre sus sueños de la noche anterior, cantaba canciones o le preguntaba sobre todo tipo de cosas. Pero ese día simplemente miraba por la ventana. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Carmen, observándola por el espejo retrovisor. Carmencita, dijo Sofía finalmente, ¿tú crees que soy muy diferente? Carmen tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Detuvo el auto en el estacionamiento del colegio y se volteó para mirar directamente a Sofía. Sofía, mírame, todos somos diferentes. Algunos somos altos, otros bajos. Algunos tenemos el cabello rizado, otros liso. Algunos aprenden de una manera, otros de manera diferente, pero ser diferente no significa ser menos importante o menos amada. Pero la señora Valeria dice que... La señora Valeria está equivocada. Carmen la interrumpió, sorprendiéndose de su propia audacia. Tú eres perfecta exactamente como eres. Tu papá te ama, yo te amo, y todas las personas que realmente te conocen te aman. Sofía consideró esto por un momento. ¿Pero por qué quiere mandarme a otra escuela? Carmen eligió sus palabras cuidadosamente. A veces los adultos se confunden sobre lo que es mejor. Pero tu papá nunca te mandaría a un lugar donde no fueras feliz. ¿Puedo decirle a papá que no quiero cambiar de escuela? Por supuesto que puedes. Es importante que le digas a tu papá lo que sientes. Sofía asintió, y algo de su brillo habitual regresó a sus ojos. Te quiero mucho, Carmencita. Y yo te quiero a ti, princesa. Ahora ve y diviértete dibujando mariposas. Carmen observó cómo Sofía corría hacia la entrada del colegio, donde la recibió la maestra Lupita con una sonrisa calorosa. Al menos ahí, por unas horas, Sofía estaría en un ambiente donde era completamente aceptada y querida. Durante el camino de regreso a la casa, Carmen reflexionó sobre la situación. Las cosas estaban empeorando y sabía que Valeria no se detendría. Necesitaba encontrar una manera de documentar lo que estaba pasando, pero también tenía que ser cuidadosa. Valeria había demostrado ser muy hábil manipulando situaciones a su favor. Al llegar a la mansión, encontró a Valeria en el teléfono en la sala. Carmen fingió estar ocupada arreglando las flores del vestíbulo, pero logró escuchar fragmentos de la conversación. Sí, es exactamente el tipo de lugar que necesita. ¿Un internado? Perfecto. ¿Y qué tan pronto podría ingresar? El corazón de Carmen se detuvo. Valeria no solo estaba considerando cambiar a Sofía de escuela, estaba investigando internados. Por supuesto, entiendo que estos casos requieren evaluación psicológica previa. No ha mostrado comportamientos agresivos, pero sí hay cierta dependencia emocional poco saludable con el personal doméstico. Carmen sintió náuseas. Valeria la estaba usando a ella como justificación para alejar a Sofía. ¡Excelente! Envíeme toda la información por correo y por favor mantenga esto confidencial por ahora. El padre aún no está completamente convencido, pero estoy trabajando en eso. Valeria colgó el teléfono y se dirigió hacia las escaleras. Al ver a Carmen, se detuvo. Carmen, necesito que tengamos otra conversación. Esta vez, Valeria la llevó al estudio de Roberto, una habitación que normalmente estaba prohibida para el personal doméstico, a menos que fuera para limpiarla. Siéntate, ordenó Valeria señalando una silla frente al escritorio de Roberto. Carmen permaneció de pie. Prefiero estar de pie, señora. Como quieras. Valeria se sentó detrás del escritorio, en la silla de Roberto, un gesto que Carmen encontró particularmente ofensivo. Carmen, hemos llegado a un punto donde necesito ser completamente directa contigo. Carmen esperó, preparándose para lo peor. Sofía necesita aprender a vivir en el mundo real. El mundo no va a adaptarse a ella, así que ella necesita adaptarse al mundo. Y parte de esa adaptación significa aprender a no depender tanto de ti. Sofía no depende de mí más de lo normal para una niña de su edad con sus circunstancias, respondió Carmen firmemente.
Ese es precisamente el problema. Tú ves sus circunstancias como una excusa para sobreprotegerla, pero Roberto y yo vemos su potencial. ¿Y cuál es ese potencial según ustedes? Valeria sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora. El potencial de vivir independientemente. Hay instituciones maravillosas que se especializan en ayudar a personas como Sofía a desarrollar habilidades para la vida real. Lugares donde puede estar con sus pares y recibir atención profesional. Sofía no necesita una institución. Necesita amor y apoyo, que es exactamente lo que tiene aquí. Carmen. Valeria se inclinó hacia adelante. Voy a ser muy clara contigo. Esta decisión ya está tomada. La única pregunta es si vas a facilitar la transición o si vas a ser un obstáculo. ¿Roberto sabe sobre estas instituciones que has estado investigando? La pregunta tomó a Valeria por sorpresa, y Carmen vio un destello de pánico en sus ojos antes de que recuperara la compostura. Por supuesto que Roberto está involucrado en todas las decisiones relacionadas con su hija. Entonces no le molestará que le mencione la llamada telefónica que acabas de hacer. El silencio que siguió fue tenso y cargado de amenaza. Finalmente, Valeria habló, su voz bajando a un tono peligroso. Carmen, creo que no entiendes tu posición en esta casa. Eres una empleada fácilmente reemplazable. Si continúas interfiriendo en asuntos familiares que no te conciernen, me veré obligada a pedirle a Roberto que busque nuevo personal. Y yo creo que usted no entiende mi posición, señora Valeria. Carmen se irguió, encontrando una valentía que no sabía que poseía. He estado en esta familia por 25 años. He cuidado a Sofía desde que nació. Roberto confía en mí completamente y conoce mi dedicación a su hija. El Roberto que conociste ya no existe, dijo Valeria con una sonrisa cruel. El Roberto de ahora está casado conmigo y está empezando a ver las cosas desde una perspectiva más madura. Una perspectiva que incluye tomar decisiones difíciles pero necesarias. En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Valeria lo ignoró, pero Carmen pudo escuchar el mensaje en la contestadora desde el estudio. Hola, soy Roberto. Valeria, mi amor, tuve que extender el viaje un día más. Llegó una oportunidad de negocio inesperada. Carmen, por favor dile a Sofía que la llamo esta noche. Las amo. Carmen vio cómo los ojos de Valeria se iluminaron con una idea. Era evidente que el viaje extendido de Roberto le daba más tiempo para implementar sus planes. Perfecto, murmuró Valeria. Un día más. ¿Un día más para qué?, preguntó Carmen. Para que Sofía se acostumbre a la idea de su nueva escuela. Carmen, ¿vas a ayudarme con esto o vas a empezar a buscar otro trabajo? La elección es tuya. Carmen salió del estudio con la mente acelerada. Tenía menos de 24 horas antes de que Roberto regresara y tenía la sensación de que Valeria planeaba usar ese tiempo para hacer algo drástico. Esa tarde, cuando recogió a Sofía del colegio, la niña venía más animada. Había dibujado una mariposa hermosa y quería mostrársela a su papá. ¿Papá ya llegó?, preguntó Sofía mientras se subía al auto. No, mi amor, tuvo que quedarse un día más en su viaje, pero te va a llamar esta noche. La decepción en el rostro de Sofía fue instantánea. ¿Por qué siempre tiene que viajar? Era una pregunta que Carmen también se había hecho. Antes de que Valeria llegara, Roberto viajaba ocasionalmente, pero nunca con tanta frecuencia. Tu papá trabaja muy duro para darte una vida bonita, respondió Carmen, repitiendo la explicación que siempre daba, aunque cada vez le sonaba más hueca. Cuando llegaron a casa, Valeria las estaba esperando en la sala con una sonrisa que Carmen inmediatamente reconoció como peligrosa. Sofía, ¿cómo estuvo la escuela? Bien, dibujé una mariposa. ¿Quiere verla? Por supuesto. Sofía sacó su dibujo de la mochila y se lo mostró orgullosamente a Valeria. Ah,
Era un dibujo típico de una niña de 8 años, con colores vibrantes y trazos algo irregulares, pero lleno de alegría y creatividad. Muy bonito, dijo Valeria, aunque Carmen pudo detectar la falsedad en su tono. Sofía, tengo una sorpresa para ti. Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿Una sorpresa? Sí, mañana vamos a visitar una escuela nueva. Una escuela muy especial, donde hay muchos niños que también dibujan mariposas hermosas como tú. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Valeria iba a llevar a Sofía a visitar el internado, y lo estaba presentando como una aventura emocionante. ¿Pero por qué? Me gusta mi escuela. Lo sé, cariño, pero esta nueva escuela es como un lugar mágico. Tienen clases de arte todos los días, y un jardín enorme con mariposas de verdad. Carmen vio cómo los ojos de Sofía comenzaron a mostrar interés a pesar de su confusión inicial. ¿Y puedo regresar a casa en la tarde? Valeria intercambió una mirada rápida con Carmen antes de responder. Bueno, esta escuela es un poco diferente. Los niños se quedan ahí para poder tener más tiempo para aprender y jugar. Como dormir ahí. La voz de Sofía se volvió pequeña y asustada. Sería como una gran aventura. Imagínate, hacer amigos nuevos, aprender cosas nuevas. Pero yo quiero estar con papá y con Carmencita. Por supuesto que podrías visitarnos, y nosotros te visitaríamos a ti. Carmen no pudo contenerse más. Señora Valeria, ¿no cree que deberíamos esperar a que regrese el señor Roberto para tomar este tipo de decisiones? La mirada que Valeria le dirigió podría haber congelado el fuego. Carmen, ¿podrías preparar la merienda de Sofía, por favor? Nosotras necesitamos terminar esta conversación. Era una orden disfrazada de petición. Carmen miró a Sofía, quien parecía cada vez más confundida y asustada, pero no tuvo más opción que dirigirse a la cocina. Desde allí pudo escuchar cómo Valeria continuaba describiendo el internado mágico a Sofía, usando un lenguaje diseñado para hacer que sonara emocionante para una niña de 8 años. Pero Carmen también podía escuchar la resistencia en las respuestas de Sofía, quien insistía en que quería quedarse en casa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Carmen se quedó despierta haciendo planes. Sabía que tenía que actuar rápido. Al día siguiente, mientras Valeria llevara a Sofía a visitar el internado, ella aprovecharía para hacer una llamada muy importante. Era hora de que Roberto supiera exactamente lo que estaba pasando en su casa mientras él no estaba. A las 6 de la mañana del sábado, Carmen ya estaba despierta y vestida. Había pasado la noche en vela, ensayando mentalmente lo que le diría a Roberto. Sabía que tenía una sola oportunidad de hacerlo bien, y que si Valeria se enteraba de su llamada, las consecuencias podrían ser devastadoras tanto para ella como para Sofía. Desde su pequeña habitación en la parte trasera de la casa, Carmen escuchó los movimientos matutinos de la familia. Valeria se había levantado temprano, algo inusual en ella, y había comenzado a preparar el desayuno. Carmen sabía que esto era parte del teatro que Valeria estaba montando para Sofía, presentándose como la madrastra cariñosa que quería lo mejor para ella. «Sofía, el desayuno está listo», gritó Valeria desde la cocina, usando el mismo tono melodioso que Carmen había escuchado tantas veces cuando Roberto estaba presente. Carmen salió de su habitación y se dirigió hacia la cocina, encontrando una escena que le revolvió el estómago. Valeria había preparado hot cakes con forma de mariposa, decorados con fresas y crema batida. Era exactamente el tipo de detalle que Roberto habría notado y apreciado, pero que Carmen sabía que era completamente calculado. «Buenos días, Carmen», dijo Valeria con una sonrisa radiante. ¿No te parece que Sofía se va a emocionar mucho con este desayuno especial? Muy bonito, señora, respondió Carmen, manteniendo su voz neutral. Sofía bajó las escaleras lentamente, todavía en pijama,
y con el cabello despeinado. Carmen notó inmediatamente que la niña había dormido mal, tenía ojeras y parecía más pequeña y vulnerable de lo normal. «Buenos días, mi amor», exclamó Valeria. «Mira qué desayuno tan especial te preparé». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa al ver los hot cakes. Durante un momento, su rostro se iluminó con la alegría característica de la infancia, pero rápidamente la confusión regresó. ¿Por qué están en forma de mariposa? Porque hoy vamos a ver esa escuela especial que te platiqué ayer, la que tiene el jardín con mariposas de verdad. Carmen vio cómo los hombros de Sofía se tensaron. La niña recordaba la conversación del día anterior y claramente no estaba emocionada por la perspectiva. ¿Tengo que ir? Por supuesto que no tienes que ir, mintió Valeria suavemente. Pero creo que te va a gustar mucho, y después podemos ir por un helado. Era manipulación pura. Valeria estaba usando todas las tácticas que conocía para hacer que la visita sonara atractiva. Pero Carmen podía ver que Sofía no estaba convencida. ¿Puedo hablar con papá antes de ir? Tu papá está muy ocupado en su viaje, cariño. Pero estoy segura de que cuando regrese y le platiques sobre la escuela nueva, se va a poner muy contento. Carmen intervino discretamente. Señora Valeria, ¿a qué hora planea regresar? Tengo que saber para preparar la comida. Oh, no te preocupes por la comida. Vamos a estar fuera la mayor parte del día. De hecho, Valeria se volteó hacia Sofía. Tal vez hasta nos quedemos a dormir en la escuela nueva para que puedas conocer a algunos de los niños. El tenedor se cayó de las manos de Sofía. ¿Dormir ahí? ¿Sin regresar a casa? Solo por una noche, para que veas qué tan divertido es. Carmen sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas. Valeria no estaba planeando una simple visita. Estaba planeando dejar a Sofía en el internado inmediatamente. Pero yo no traje mi pijama, ni mi cepillo de dientes, ni mi muñeca, protestó Sofía, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. No te preocupes, ellos tienen todo lo que necesitas, y tu muñeca puede quedarse aquí, esperándote. ¡No! ¡Yo quiero a mi muñeca, y quiero dormir en mi cama! La voz de Sofía se elevó, y Carmen pudo ver que estaba al borde de una crisis emocional. Valeria mantuvo su sonrisa, pero Carmen notó la tensión en sus ojos. Sofía, las niñas grandes no lloran por estas cosas. ¿Recuerdas que dijimos que ya eras una niña grande? Pero yo no quiero ser grande. Quiero quedarme aquí con Carmencita y con papá. Sofía, la voz de Valeria se endureció ligeramente. No puedes quedarte siendo bebé para siempre. Carmen no pudo soportarlo más. Señora Valeria, tal vez sería mejor esperar hasta que regrese el señor Roberto. Sofía claramente no está lista para... Carmen. Valeria la cortó bruscamente. Tu opinión no fue solicitada. Sofía, ve a vestirte. Nos vamos en una hora. Sofía miró desesperadamente a Carmen, sus ojos suplicando ayuda. Carmen sintió su corazón partirse en 1000 pedazos. Ve a vestirte, mi amor, le dijo suavemente a Sofía. Yo voy a subir a ayudarte en un momento. Cuando Sofía subió las escaleras, Valeria se volteó hacia Carmen con una expresión de furia apenas contenida. Si vuelves a contradecirme frente a Sofía, te vas de esta casa inmediatamente. ¿Está claro? Perfectamente claro, respondió Carmen. Pero en su mente ya estaba formulando su plan. Valeria subió a su habitación para arreglarse, y Carmen aprovechó el momento para subir al cuarto de Sofía. Encontró a la niña sentada en su cama, todavía en pijama, abrazando a su muñeca favorita y llorando silenciosamente. «Carmencita», susurró Sofía cuando la vio entrar. «No quiero ir a esa escuela». Carmen cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la cama junto a Sofía. «Escúchame muy bien, princesa. Necesito que seas muy valiente por mí, ¿de acuerdo?» Sofía asintió, secándose las lágrimas con la manga de su pijama. «Vístete y ve con la señora Valeria, pero recuerda todo lo que pase hoy, todo lo que veas, todo lo que te digan.
¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por qué? Porque cuando tu papá regrese, va a querer saber exactamente lo que pasó. Y es muy importante que le digas la verdad. ¿Tú crees que papá me va a dejar quedarme en casa? Carmen tomó las pequeñas manos de Sofía entre las suyas. Tu papá te ama más que a nada en el mundo, y yo voy a asegurarme de que él sepa exactamente lo que está pasando aquí. Sofía asintió, y algo de determinación apareció en sus ojos. ¿Me prometes que no vas a dejar que me lleven para siempre? Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerte. Carmen ayudó a Sofía a vestirse, eligiendo su vestido favorito, el azul con flores amarillas que Roberto le había comprado para su último cumpleaños. También le puso su collar con el dije de mariposa que Carmen le había regalado el año anterior. «Para que recuerdes que siempre estoy contigo», le dijo Carmen tocando suavemente el dije. Cuando Valeria y Sofía finalmente se fueron, Carmen esperó exactamente 5 minutos antes de dirigirse al estudio de Roberto. Sabía que él siempre llevaba su teléfono celular encendido, sin importar dónde estuviera, porque Sofía podría necesitarlo en cualquier momento. Con manos temblorosas, marcó el número de Roberto. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. «¿Carmen? Está todo bien. Sofía está bien». La preocupación inmediata en su voz confirmó lo que Carmen siempre había sabido. Roberto era un padre que amaba profundamente a su hija. «Señor Roberto, necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre Sofía». «¿Qué pasó? ¿Está herida?» «No está herida físicamente, pero... Señor Roberto, necesito que regrese a casa inmediatamente». Hubo una pausa. «Carmen, ¿qué está pasando?» Carmen respiró profundamente. Era el momento de la verdad. «Señor Roberto, la señora Valeria llevó a Sofía a visitar un internado esta mañana. Un lugar donde quiere dejarla vivir permanentemente». El silencio del otro lado del teléfono fue tan profundo que Carmen pensó que se había cortado la llamada. «Roberto, ¿está ahí? ¿Un internado?» Su voz sonaba confundida y alarmada. «Carmen, debe haber algún malentendido. Valeria y yo nunca hemos hablado de enviar a Sofía a un internado». «Señor Roberto, la escuché hacer la llamada ayer. Habló sobre evaluaciones psicológicas y sobre convencer a usted de que era la mejor opción para Sofía. Eso es imposible. Valeria sabe perfectamente que Sofía nunca va a vivir fuera de esta casa». Carmen cerró los ojos, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo. «Señor Roberto, durante las últimas semanas, cuando usted no ha estado en casa, la señora Valeria ha estado manipulando psicológicamente a Sofía. Le ha dicho que es demasiado dependiente, que hace mucho ruido, que los niños especiales tienen que trabajar el doble para ser queridos». La respiración de Roberto se volvió audible a través del teléfono. «También le ha dicho que usted está de acuerdo con mandarla a una institución y que no debe molestarlo con pequeñas cosas porque está muy ocupado». «Carmen», la voz de Roberto se volvió peligrosamente baja. «¿Me estás diciendo que mi esposa ha estado abusando psicológicamente de mi hija?» «Sí, señor Roberto. Y hoy le dijo a Sofía que tal vez se quedarían a dormir en el internado para que conociera a otros niños. Sofía está aterrorizada». Carmen escuchó lo que sonaba como Roberto golpeando algo. «¿Dónde están ahora?» «No sé exactamente dónde está el lugar, pero puedo tratar de averiguarlo». No hagas nada más. Voy a cancelar todas mis reuniones y voy a estar en casa en 3 horas. Carmen, si Valeria regresa antes que yo, no permitas que se lleve a Sofía a ningún lado. Llama a la policía si es necesario». «Sí, señor Roberto». «Y Carmen, gracias. Gracias por cuidar a mi hija cuando yo no estuve ahí para hacerlo». Después de colgar, Carmen se quedó sentada en el estudio durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Había traicionado la confianza de Valeria y había puesto en riesgo su empleo.
Pero cuando pensó en los ojos asustados de Sofía esa mañana, supo que había hecho lo correcto. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Carmen. Limpió obsesivamente toda la casa, revisó su teléfono cada 5 minutos y miraba constantemente por las ventanas, esperando ver el auto de Valeria o el de Roberto. A las 2 de la tarde, escuchó el rugido del motor del Mercedes de Roberto en la entrada. Carmen corrió hacia la puerta principal y la abrió antes de que él siquiera bajara del auto. Roberto se veía diferente. Su traje normalmente impecable estaba arrugado, su cabello despeinado, y sus ojos mostraban una determinación que Carmen no había visto en meses. ¿Han regresado?, preguntó sin preámbulos. No, señor Roberto, no he sabido nada de ellas. Roberto entró a la casa como un huracán, dirigiéndose inmediatamente a su estudio. Carmen lo siguió y lo vio encender su computadora. ¿Qué está haciendo? Voy a encontrar exactamente dónde está mi hija. Roberto comenzó a revisar los historiales de navegación en la computadora de la casa, buscando las búsquedas que Valeria había hecho sobre internados. Carmen observó cómo su rostro se endurecía más con cada página que encontraba. Instituto San Francisco para niños con necesidades especiales, leyó en voz alta. Carmen, ¿este nombre te suena familiar? No, señor Roberto, pero ayer escuché a la señora Valeria hablar por teléfono sobre evaluaciones psicológicas y sobre mantener todo confidencial hasta convencerlo a usted. Roberto marcó el número del instituto. Carmen pudo escuchar su lado de la conversación. Buenos días, habla Roberto Mendoza. Creo que mi esposa trajo a mi hija hoy para una visita. ¿Cómo? ¿Documentos de admisión? No, debe haber algún error. Carmen vio cómo el rostro de Roberto se puso completamente pálido. No, no firmé ningún documento. ¿Qué? ¿Ya está registrada? Escúcheme muy bien, esa niña no puede quedarse ahí bajo ninguna circunstancia. Sí, voy para allá inmediatamente. Roberto colgó el teléfono y se volteó hacia Carmen, sus ojos llenos de una furia que daba miedo. Valeria falsificó mi firma en documentos de admisión. Sofía ya está oficialmente registrada como residente del instituto. Carmen sintió como si el mundo se tambaleara. ¿Eso significa que se la pueden quedar? Significa que mi esposa cometió fraude documental y que voy a ir a buscar a mi hija ahora mismo. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia Carmen. Carmen, cuando regrese con Sofía, las cosas van a ser muy diferentes en esta casa. Espero que estés preparada para quedarte y ayudarme a reconstruir la vida de mi hija. Señor Roberto, yo haría cualquier cosa por esa niña. Lo sé. Y por eso te voy a estar eternamente agradecido. Mientras Roberto salía de la casa, Carmen se quedó parada en el vestíbulo, rezando por primera vez en años. Rezó para que encontrara a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. Rezó para que la niña no estuviera demasiado traumatizada por la experiencia. Y rezó para que de alguna manera pudieran reconstruir la seguridad y el amor que Sofía necesitaba. En el fondo de su corazón, Carmen sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Valeria no se rendiría fácilmente, y las consecuencias de lo que había pasado ese día reverberarían en la familia durante mucho tiempo. Pero por primera vez en meses, Carmen tenía esperanza. Roberto había despertado de la manipulación de Valeria y estaba luchando por su hija, y Carmen estaría ahí, como siempre había estado, para ayudar a proteger a la niña que amaba como propia. La guerra por el alma de esa familia había llegado a su punto crítico. Eran las 6 de la tarde cuando Carmen escuchó el sonido de 2 autos, llegando a la mansión casi al mismo tiempo. Su corazón se aceleró mientras corría hacia la ventana de la sala. El Mercedes de Roberto estaba estacionándose en la entrada principal, mientras que el BMW de Valeria se detenía bruscamente detrás de él. Carmen pudo ver a Roberto bajando del auto con Sofía en brazos.
La niña tenía el rostro hinchado por las lágrimas y se aferraba desesperadamente al cuello de su padre. Valeria salió de su auto como una tormenta. Su elegante vestido arrugado y su cabello perfectamente peinado ahora despeinado por la frustración y la ira. Carmen abrió la puerta principal antes de que llegaran, y el sonido que más había temido escuchar llenó el aire. Sofía llorando con esos sollozos profundos y desgarradores que solo los niños producen cuando han sido profundamente heridos. ¡Carmencita!, gritó Sofía al verla, extendiendo sus bracitos hacia ella sin soltar completamente a su padre. Carmen tomó a la niña en sus brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. «Ya estás en casa, mi amor. Ya estás segura». Detrás de ellos, Valeria entró a la casa como un huracán. Su máscara de compostura había desaparecido completamente, revelando la verdadera mujer que había estado escondida durante meses. «Roberto, estás cometiendo un error terrible», dijo, su voz cargada de una desesperación que Carmen nunca había escuchado antes. «Ese lugar es perfecto para Sofía. Los doctores dijeron que... Los doctores no dijeron nada», rugió Roberto, volteándose hacia su esposa con una furia que hizo que Carmen instintivamente retrocediera con Sofía. «Porque no había cita con ningún doctor. Llevaste a mi hija a un internado con documentos falsificados». Carmen sintió cómo Sofía se encogía en sus brazos ante los gritos. Rápidamente la llevó hacia las escaleras. «Vamos a tu cuarto, princesa. Los adultos necesitan hablar». Pero Sofía se aferró más fuerte a Carmen. «No me dejes, Carmencita. No quiero que me lleven otra vez». El corazón de Carmen se partió al escuchar el terror puro en la voz de la niña. «Nadie te va a llevar a ningún lado nunca más, mi amor. Te lo prometo». Mientras subían las escaleras, Carmen pudo escuchar la pelea que había estallado en la planta baja. Las voces de Roberto y Valeria se elevaban, y aunque no podía distinguir todas las palabras, el tono era inconfundible. Era el sonido de un matrimonio que se desmoronaba. En el cuarto de Sofía, Carmen se sentó en la cama con la niña en su regazo, meciéndola suavemente como había hecho cuando era bebé. «¿Quieres contarme qué pasó hoy?», preguntó suavemente. Sofía levantó su rostro manchado de lágrimas. «El lugar era feo, Carmencita, y olía raro, y los niños se veían muy tristes». Carmen siguió acariciando el cabello de Sofía. «¿Te lastimó alguien?». «No me pegaron, pero...». La señora del lugar me hizo preguntas raras. Me preguntó si siempre lloraba tanto, y si tenía pesadillas, y si era agresiva con otros niños. Carmen frunció el ceño. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que no, pero ella escribía cosas en un papel, aunque yo dijera que no, y la señora Valeria le dijo que yo tenía problemas de comportamiento y que necesitaba estar con profesionales». La ira que Carmen sintió fue tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su voz calmada. «¿Y qué más pasó?». «Me mostraron un cuarto muy pequeño con 2 camas y me dijeron que ahí iba a dormir, pero yo les dije que quería irme a casa, y la señora Valeria me dijo que mi nueva casa era ahí». Las lágrimas de Sofía comenzaron a fluir nuevamente. «Carmencita, ¿es verdad que papá no me quiere en la casa?». «Por supuesto que no». Carmen tomó el rostro de Sofía entre sus manos. «Tu papá te ama más que a nada en el mundo. Por eso fue a buscarte inmediatamente, cuando yo le dije dónde estabas». «¿Tú le dijiste a papá?». «Sí, mi amor, porque mi trabajo es protegerte, y no iba a permitir que nadie te alejara de tu hogar». Sofía se quedó callada por un momento, procesando esta información. «¿La señora Valeria va a seguir viviendo aquí?». Era la pregunta que Carmen también se había hecho, basándose en lo que estaba escuchando desde la planta baja. Tenía la sensación de que la situación iba a cambiar drásticamente. «No lo sé, princesa, pero lo que sí sé es que tu papá nunca va a permitir que algo así vuelva a pasar». Los gritos de abajo se intensificaron y Carmen pudo distinguir la voz de Valeria gritando algo sobre esa empleada entrometida y manipulación.
Rápidamente encendió la música de Sofía para ahogar los sonidos de la pelea. ¿Quieres que te prepare un baño caliente?, preguntó Carmen. Y después podemos hacer hot cakes para cenar. Sofía asintió, y por primera vez en todo el día, Carmen vio un destello de la sonrisa de la niña. Mientras Sofía se bañaba, Carmen escuchó pasos subiendo las escaleras. Se tensó, preparándose para otro enfrentamiento con Valeria, pero fue Roberto quien apareció en la puerta del baño. Se veía exhausto, como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Su corbata estaba torcida y Carmen notó que tenía las manos temblorosas. «¿Cómo está?», preguntó refiriéndose a Sofía. «Asustada, pero va a estar bien. Es una niña fuerte». Roberto asintió, y Carmen vio lágrimas en sus ojos. «Carmen, lo que pasó hoy, lo que ha estado pasando durante semanas, nunca me voy a perdonar por no haberlo visto». «Señor Roberto, no», la interrumpió. «Necesito decir esto. Valeria me manipuló expertamente. Me hizo creer que los viajes de trabajo eran urgentes, cuando en realidad ella los estaba orquestando. Me convenció de que Sofía necesitaba más independencia cuando en realidad la estaba aislando. Y yo fui un idiota que no vio lo que estaba pasando en mi propia casa». Carmen pudo escuchar a Sofía chapoteando felizmente en la bañera, ajena a la conversación de los adultos. «Lo importante es que ya se dio cuenta, señor Roberto, y que Sofía está a salvo». «¿Está a salvo?». Roberto se pasó las manos por el cabello. «Carmen, lo que vi en ese lugar, tenían documentos preparados, habitaciones asignadas, horarios de medicación. Valeria había estado planeando esto durante semanas». Carmen sintió un escalofrío. «¿Medicación?». Aparentemente le había dicho a los doctores del instituto que Sofía tenía problemas de comportamiento severos y que necesitaba sedantes para controlar sus episodios agresivos. La maldad de lo que Valeria había planeado golpeó a Carmen como una bofetada. No solo había querido alejar a Sofía de su familia, había querido drogarla para que fuera más manejable. «¿Dónde está la señora Valeria ahora?». «Empacando sus cosas, le di hasta mañana por la mañana para irse de la casa». «¿Y después?». Roberto suspiró profundamente. «Después voy a iniciar los trámites de divorcio. Y voy a presentar cargos por falsificación de documentos e intento de secuestro». Carmen sintió una mezcla de alivio y preocupación. «¿Cree que ella vaya a causar más problemas?». «Probablemente. Valeria no es el tipo de persona que acepta la derrota fácilmente, pero ya no me importa. La única persona que me importa está en esa bañera y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerla». En ese momento la voz de Sofía llegó desde el baño. «Carmencita, ya terminé». Carmen y Roberto intercambiaron una mirada. «¿Le va a decir lo que pasó?», preguntó Carmen. «Voy a decirle la verdad, de manera apropiada para su edad. Sofía merece saber que Valeria ya no va a ser parte de nuestras vidas». Carmen ayudó a Sofía a secarse y ponerse su pijama favorita, la de unicornios que Roberto le había comprado en su último cumpleaños. Cuando salieron del baño, Roberto estaba sentado en la cama de Sofía, esperándolas. «¡Papá!». Sofía corrió hacia él y se subió a su regazo. «¿Ya no me vas a mandar a ese lugar feo?». «Nunca, princesa, nunca vas a tener que irte de esta casa si no quieres». «¿Y Valeria?». Roberto miró a Carmen por encima de la cabeza de Sofía antes de responder. «Valeria va a irse de nuestra casa. Hizo algo muy malo al llevarte a ese lugar sin mi permiso, y las personas que hacen cosas malas no pueden vivir con nosotros». Sofía consideró esto por un momento. «¿Fue porque soy especial? ¿Por eso me quería mandar lejos?». La pregunta partió el corazón de Roberto. Carmen vio cómo luchaba por encontrar las palabras correctas. «Sofía, tú no eres especial de una manera mala. Eres especial de la manera más hermosa posible. Eres inteligente y cariñosa y traes alegría a mi vida todos los días». «Valeria. Valeria no pudo ver lo maravillosa que eres. Pero tú sí me ves». «Te veo,
Te amo, y nunca voy a permitir que nadie te haga daño otra vez. Sofía se acurrucó contra su padre y Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas al ver la escena. «Papá», dijo Sofía suavemente, «Carmencita se va a quedar conmigo para siempre». Roberto miró a Carmen. «Carmen ha sido parte de nuestra familia desde antes de que tú nacieras, princesa, y si ella quiere, va a seguir siendo parte de nuestra familia para siempre». «Por supuesto que me quedo», dijo Carmen, acercándose para unirse al abrazo. «Ustedes dos son mi familia». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Carmen se encontró con Roberto en la cocina. Él estaba sentado en la mesa, con una taza de café frío frente a él, mirando al vacío. «¿No puede dormir?», preguntó Carmen, sirviendo su propio café. «Sigo procesando todo». «Carmen, cuando llegué a ese instituto y vi a Sofía en esa habitación pequeña y fría, con otros niños que claramente habían sido abandonados por sus familias, pensé en cómo debe haberse sentido. Pensé en cómo debe haber creído que yo la había abandonado. Pero usted no la abandonó. En el momento que supo lo que estaba pasando, fue a buscarla. Pero ¿y si no hubieras llamado? ¿Y si hubiera regresado del viaje y Valeria me hubiera convencido de que Sofía estaba en un campamento especial o algo así? ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que me diera cuenta de la verdad?» Carmen puso su mano sobre la de Roberto. «Pero eso no pasó. Usted está aquí, Sofía está segura y Valeria se va mañana». Roberto asintió, pero Carmen pudo ver que la culpa lo iba a atormentar durante mucho tiempo. «Roberto», dijo Carmen usando su nombre sin el título formal por primera vez en 25 años, «usted es un buen padre, un padre que trabajaba mucho para darle lo mejor a su hija y que confió en la mujer que amaba. Eso no lo convierte en culpable de la maldad de Valeria. Gracias, Carmen, por todo. Por cuidar a Sofía cuando yo no estuve, por tener el valor de llamarme, por arriesgar tu trabajo para protegerla». «Esa niña es mi vida», respondió Carmen simplemente. «Haría cualquier cosa por ella. Lo sé, y por eso, a partir de mañana, las cosas van a ser diferentes. Voy a trabajar desde casa la mayoría del tiempo. Voy a estar presente en la vida de Sofía de una manera que no he estado en meses. Y voy a asegurarme de que nunca más nadie pueda lastimar a mi hija». A la mañana siguiente, Carmen se despertó temprano para encontrar a Valeria cargando sus maletas en su auto. La mujer que había entrado a sus vidas como una tormenta disfrazada, ahora se veía exactamente como lo que era, derrotada y furiosa. Cuando vio a Carmen en la ventana, Valeria se acercó a la puerta de la cocina. Carmen dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta. «Espero que estés feliz», dijo Valeria, su voz cargada de veneno. «Lograste destruir mi matrimonio». «Yo no destruí nada», respondió Carmen calmadamente. «Usted hizo eso sola cuando decidió lastimar a una niña inocente. Esa niña necesita ayuda profesional y tú y Roberto están demasiado ciegos para verlo. Esa niña necesita amor y aceptación, algo que usted nunca pudo darle». Valeria se acercó más, bajando su voz a un susurro amenazador. «Esto no termina aquí, Carmen. Roberto se va a dar cuenta de que cometió un error, y cuando eso pase, ni tú ni esa niña van a tener lugar en su vida». «Me parece que usted no conoce a Roberto tan bien como creía», respondió Carmen, manteniendo su voz firme, aunque sentía miedo por dentro. Valeria le dirigió una última mirada de odio antes de alejarse. Carmen la observó irse, sabiendo que probablemente no era la última vez que tendrían noticias de ella. Pero en ese momento, lo único que importaba era que Sofía estaba segura. Roberto había despertado de la manipulación, y su pequeña familia rota tenía la oportunidad de sanarse. Cuando Sofía bajó para desayunar esa mañana y encontró a su padre esperándola en la mesa con hot cakes en forma de corazón, su sonrisa iluminó toda la casa.
Carmen se quedó parada en la puerta de la cocina, observando a padre e hija planear su día juntos, y supo que habían ganado la batalla más importante de sus vidas. La pesadilla había terminado. Era hora de comenzar a reconstruir lo que Valeria había tratado de destruir. Una familia unida por amor incondicional, donde cada miembro era valorado exactamente como era. Meses después, cuando Sofía corría por el jardín persiguiendo mariposas reales, mientras Roberto trabajaba en su laptop bajo el jacarandá y Carmen preparaba la comida favorita de la niña, era difícil imaginar que alguna vez había existido tanta oscuridad en esa casa. El amor había triunfado como Carmen siempre había sabido que lo haría. Y así termina esta historia que nos enseña el poder del amor incondicional y la importancia de proteger a los más vulnerables. ¿Qué te pareció la valentía de Carmen al enfrentarse a Valeria para proteger a Sofía? ¿Crees que Roberto debería haber notado antes las señales de maltrato? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estas historias que tocan el corazón. Si esta historia te emocionó y te mantuvo al borde del asiento, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de drama, emoción y finales que restauran la fe en el amor y la justicia. Tu apoyo significa todo para nosotros. ¿Conoces alguna historia similar en la vida real? ¿Qué opinas sobre la importancia de las personas como Carmen, que arriesgan todo por proteger a quienes aman? Compártenos tu experiencia en los comentarios.